Muy buenas tardes a todos y todas los presentes y autoridades de nuestra Casa de Estudios de la Universidad Nacional Federico Villarreal. La Comisión Organizadora de Estudiantes del Coloquio COESCO les da la bienvenida al 27º Coloquio Internacional Interdisciplinario de Investigaciones Históricas. Iniciamos con el Simposio de Expresiones Artísticas con la ponencia magistral a cargo de los directores de Canal Museal, Teresa Arias Rojas y Daniel Contreras Medina. Bien, Teresa Arias Rojas es directora de Canal Museal, licenciada en Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es especialista en arte de la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino, ha sido encargada del Museo Numismático del Museo del Banco Central de Reserva de Perú, museóloga del Instituto Nacional de Cultura, directora del Centro Cultural de la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú, administradora del Centro Cultural Crea Lima del Parque Zonal Huiracocha y museóloga en el Ministerio de Cultura. Bien, le damos la bienvenida a Teresa Arias Rojas, que nos va a brindar la ponencia Pintar en el Paisaje, concursos de pintura rápida y coleccionismo en el Perú. Buenas tardes. Muchas gracias, John Dionisio, y a todos los encargados de hacer realidad este coloquio con este programa tan intenso durante esta semana. Les agradezco y bueno, pues en esta oportunidad me animé a hablar de un tema que a nosotros como Canal Museal nos apasiona bastante, que son estos concursos de pintura rápida, y me parecía bastante pertinente presentar este tema justamente en este contexto de hacer historia en la pospandemia. Me encantó además el afiche que ustedes han diseñado, donde resalta aún estos momentos que seguimos viviendo, cuidando de nuestra salud y de la salud de nuestras familias. Justamente el tema de los concursos de pintura rápida, el título que nosotros hemos denominado es Pintar en el Paisaje, concursos de pintura rápida y coleccionismo en el Perú. Justamente porque muchos artistas en nuestro país pintan al aire libre, pintan en esta dinámica de los concursos de pintura rápida en diferentes regiones del país, y es una actividad que además genera un circuito de artistas y también de nuevos públicos relacionados con el arte. Hay una interacción entre el paisaje, el creador y la gente que está en el entorno de estos eventos culturales que son grandes, niños, familias, escolares, público diverso. Vamos a la siguiente diapositiva. Justamente este año nosotros como Canal Museal tuvimos la posibilidad y la oportunidad de organizar un pequeño concurso de pintura rápida, justamente después de 2 años de aislamiento social. Y acá podemos ver en estas imágenes pintoras y pintores aquí en la ciudad de Lima, en la Plaza Italia, pintando. En esta oportunidad todos cuidándose, utilizando aún el tapabocas, y el público acercándose a ellos, interactuando con ellos. Este concurso que hicimos se llamó Atardecer en Plaza Italia, y estaba inspirado también en el personaje de Pancho Fierro, que pintaba al aire libre, pintaba sus acuarelas, tomaba notas de los personajes de la ciudad, y en particular también vamos a ver el tema de un paisaje que fue elaborado al óleo por el mismo Pancho Fierro. Un poco quería dar este contexto porque los concursos de pintura rápida son unos concursos, son propios de esta época, el siglo XXI. Sin embargo, a nosotros como historiadores nos lleva a reflexionar acerca del arte de pintar el paisaje, de pintar al aire libre. Y el tema también del coleccionismo, en qué momento empieza a surgir un interés por este tipo de creaciones artísticas. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí quería compartir esta pintura, que es la obra de un viajero norteamericano que llegó al Perú, específicamente
él viajaba entre Lima y Santiago de Chile a mediados del siglo XIX, 1860 aproximadamente. Él hacía una serie de viajes y dentro de esos viajes realizó esta impresionante pintura titulada Paisaje de Campiña Limeña del año 1861, Sirenius Hall. Esta obra fue adquirida por el Museo de Arte de Lima hace pocos años, el 2013, a raíz de que el historiador de arte Ricardo Kusunoki identificó que había una subasta en Nueva York, una subasta Sotheby's, y el Museo de Arte del Mali pudo adquirir esta pintura. Este paisaje es de vital importancia, no solamente para los limeños, sino en general para el arte peruano, y también en particular para la comunidad del distrito de San Juan de Lurigancho, que a través de esta pintura al óleo puede conocer más acerca de su historia. Si nosotros vemos este lienzo, es una vista desde el Cerro San Cristóbal. En la actualidad, una imagen desde este extremo del Cerro San Cristóbal hacia el distrito de San Juan de Lurigancho, lo que nosotros vamos a ver son casas. Vamos a ver la línea del metro, el paradero Caja de Agua, muy popular en nuestra ciudad. El paisaje está totalmente cambiado, ¿verdad? Pero este lienzo, esta pintura al óleo de Sirenius Hall es un documento artístico, es una crónica visual y nos ayuda a entender los cambios del paisaje, la intervención de la cultura, de la historia, del ser humano en general, del peruano y la vida del limeño a través de estos lienzos. Por eso, pintar el paisaje es sumamente fundamental para comprender más acerca de nuestra historia. Lamentablemente, no existen muchos paisajes peruanos de aquella época. Por eso fue muy importante que se realizara esta adquisición y que un museo adquiera esta pintura al óleo que hoy nos permite contar y conocer más la historia del distrito de San Juan de Lurigancho y de Lima. Entonces, cuando hablamos de pintar el paisaje, el artista se sumerge en ese espacio geográfico, interactúa con la comunidad, con la atmósfera del espacio, el viento, el sol, la lluvia, el calor. Hay una serie de elementos que generan ese proceso creativo. Es un reto desarrollar en breve tiempo todas las habilidades que el acto pictórico exige: composición, paleta de color, atmósfera. Y el artista realiza un registro de este espacio geográfico inmortalizándolo. Obviamente, esta obra de Sirenius Hall no fue hecha en una jornada. Definitivamente, él para crear esta obra ha realizado un proceso creativo de hacer varias visitas, tomar apuntes y poder concluir la obra en su taller. Podría demorarle varios días o semanas. A diferencia de los concursos de pintura rápida, esos concursos de pintura rápida se hacen en una jornada que puede durar desde 4 horas, 6 horas de pintar al aire libre. En ambos casos son registros del paisaje y de un momento. Siguiente. Aquí quise tomar una información que me parece una referencia muy interesante y necesaria para entender acerca de este género artístico que es el paisaje. En el caso del Perú, muy similar en casos de muchos otros países, el tema del paisaje no era muy popular en las colecciones. Y lo que vemos aquí es un cuadro estadístico elaborado por el magíster David Vargas Torreblanca, creo que también es docente
de la Universidad de Villarreal, un destacado historiador de arte muy riguroso. Él hizo una tesis sobre la colección de José Dávila Condemarín, de su pinacoteca y museo. Entonces, él, para investigar acerca de esta colección del siglo XIX, hizo una comparación con el coleccionismo del siglo XVIII. Y este coleccionismo antecedente, en el siglo XVIII, apenas el 3% eh, de las colecciones tenían el tema del paisaje. Lo más popular era tener pinturas con iconografía religiosa, con bodegones, retratos, pintura histórica, pero lo menos popular, podría decirse, era el paisaje. No era un tema de interés en la época del virreinato, obviamente, porque la iconografía religiosa era lo más preponderante, ¿no? Siguiente. Incluso cuando se da inicio a la creación del Museo Nacional, también el tema de interés ya para los inicios de la República en nuestro país, pues es el patrimonio arqueológico, ¿no? Hay muchos textos, muchas crónicas de época que nos hablan acerca de que la principal colección pues serían ceramios, queros, fardos funerarios. La misma Flora Tristán describe que prácticamente no había lienzos en exhibición en los primeros años de la creación del Museo Nacional. También podría haber piezas de mineralogía, hasta piezas de fauna, de flora. El tema pictórico ya no era tan importante para aquella época, inicios de la República. Siguiente. Pero hay un caso muy excepcional, que justamente es aquel que estudió el profesor David Vargas Torreblanca. Este personaje que es tan importante, José Dávila Condemarín. José Dávila Condemarín es un intelectual y una persona que fue muy destacada en el tema de la política, ocupó varios cargos públicos y fue una persona con una sensibilidad y un interés muy grande por impulsar el arte y la cultura en nuestra sociedad, a tal punto que decidió abrir su propio museo y abrir su pinacoteca al público. Es sorprendente además ese interés de documentar, ¿no? José Dávila Condemarín además editó un catálogo. En esa época lo más importante no era tener las fotografías del catálogo en sí, sino la relación, la descripción de los espacios de esa pinacoteca. Y sala por sala, él iba indicando qué objetos, qué piezas había reunido y él ofrecía a la sociedad por una módica suma del pago de ingreso a un museo, ¿no? Era la posibilidad de ver realmente obras maravillosas e impresionantes. Y justamente la investigación que hace el profesor Vargas Torreblanca, él se da cuenta que durante la época de la ocupación chilena, lamentablemente, la Pinacoteca y Museo de Dávila Condemarín fue expoliada y gran parte de estas obras pictóricas reunidas por José Dávila Condemarín fueron a parar al Museo de Bellas Artes en Santiago. Él ha hecho una identificación muy minuciosa, lamentable pérdida para el país. Cuando nosotros visitamos el Museo de Bellas Artes, allí en Santiago de Chile, vemos lienzos de gran formato, obras maravillosas del estilo que a José Dávila Condemarín le interesaba, que era el arte europeo, el arte
italiano. ¿Por qué era muy importante esta colección? Porque permitía también formar el ojo, la vista, el gusto estético y, ¿por qué no?, también las técnicas artísticas de los jóvenes artistas de nuestra sociedad, ¿no? Tener un museo significa poder interactuar con diferentes obras y aprender también los estilos y las técnicas. José Dávila Condemarín hacía viajes donde él adquiría estas piezas con un estilo muy refinado. Siguiente. Y justamente de esta colección nos llamó mucho la atención y nos interesaba bastante el tema del paisaje, ¿no? Entonces, de acuerdo a este estudio, a esta tabla que el profesor David Vargas Torreblanca elaboró, son 5 obras que están dedicadas exclusivamente al paisaje clásico. La Catedral y el Arco de Milán, Venecia al día, Venecia de noche, Paisaje y vistas de Italia y un paisaje de nuestro pintor Ignacio Merino. Eso es muy interesante, ¿no? También nuestro pintor más destacado del siglo XIX también tenía una obra en exhibición en el Museo particular de Dávila Condemarín. Entonces acá ya empezamos a ver ese interés y ese gusto por el paisaje. Sin embargo, estamos hablando de los paisajes europeos y son muy escasos los paisajes de la misma ciudad de Lima, ¿no? Siguiente. Un aporte muy importante también para empezar a ver el tema del coleccionismo de la pintura es el Palacio y la Exposición. Ahí tenemos un grabado de época. Este palacio, como bien saben ustedes, fue creado con el objetivo de generar una serie de exposiciones universales, ¿no? De estas exposiciones que implicaban una convocatoria masiva a creadores, a coleccionistas, científicos, técnicos que estén interesados en ofrecer productos culturales e industriales novedosos. Y además tenían sus premios. Siguiente. También otro documento valioso como el catálogo de Vargas de Dávila Condemarín es el catálogo de la Exposición Nacional de 1872. En este catálogo, además de la descripción rigurosa del proceso de selección del concurso, podemos ver el listado de obras que se presentaron. Dentro de ello, nosotros queremos destacar nuevamente el papel del paisaje. Se presentaron varias obras paisajísticas y una de ellas, sobre todo, destacó por su impresionante presencia. Hablamos de una obra de gran formato y además porque es una obra de un paisaje de Lima. Siguiente. Nos referimos a esta obra titulada Panorama de Lima en 1861. Es un lienzo que mide 2 metros de alto por 6 metros de largo, ¿no? Es un panorama, eso quiere decir que es un lienzo que nos permite ver diferentes elementos rigurosos en detalle y en forma de la ciudad de Lima. También una fabulosa vista desde el Cerro San Cristóbal. Obviamente, este paisaje también debió haberse realizado con pequeños primeros apuntes trabajados desde el mismo Cerro San Cristóbal y luego concluido quizá hasta durante periodos largos, como meses o años, en el taller del artista Guillermo Tasset. Lamentablemente no se sabe mucho sobre Guillermo Tasset, no hay mucha bibliografía sobre él.
pero aparece en este catálogo y en esta muestra tan importante en el parque, hoy conocido Parque de la Exposición y hoy Museo de Arte de Lima, ¿no? Este Palacio de la Exposición. Actualmente el lienzo figura en la Pinacoteca Ignacio Merino. Siguiente imagen. También quería mostrar esta imagen que es bastante interesante. Es una pintura al óleo titulado Alameda de los Descalzos y está firmada por nuestro destacado pintor costumbrista Pancho Fierro. Esta obra ha sido atribuida, analizada, estudiada minuciosamente por el perito de arte Marco Iván Cabrera. También es un descubrimiento reciente porque fue una obra que estuvo inédita durante mucho tiempo y actualmente pertenece a una colección particular. Es un lienzo que mide 61 centímetros por 81 centímetros. Está pintado al óleo, firmado, tiene fecha e incluso en su reverso tiene una dedicatoria, ¿no? Eso es importante también para ver y analizar que un pintor de acuarelas como Pancho Fierro, dedicado y conocido al arte, creador de imágenes costumbristas, también tuvo un interés por hacer pintura paisajística. Siguiente. Aquí tenemos también otro documento muy importante que es el catálogo del Museo Nacional, Museo de Historia Nacional. Es un documento también muy valioso para entender el tema de colecciones e identificar que allí también en el Museo Nacional ya empieza a haber pinturas paisajísticas, ¿no? Este catálogo es de 1916 y fue escrito por don Emilio Gutiérrez de Quintanilla, que era el curador, el director del Museo de Historia Nacional en aquel entonces. Dentro de esta colección ya empieza a contarse con el cuadro de Tasset, paisajes de Ignacio Merino, paisajes de Carlos Jiménez. Siguiente. Ahí tenemos otro cuadro estadístico donde podemos ver que ya el paisaje peruano figura dentro de la colección, las colecciones de arte. Este recuadro también lo hizo David Vargas Torreblanca en base a varios documentos de época, y dentro de esta estadística nosotros identificamos que ya no es un 3% de paisajes, sino más bien 11% en paisajes. Y además ocuparía el cuarto lugar en géneros artísticos de interés para la época. Estamos hablando ya del siglo XIX. Siguiente. Entonces, ya para fines del siglo XIX, inicios del XX, empieza a haber un interés también por el paisaje, empieza a introducirse también la técnica del plein air impresionista, que es esta técnica de pintar al aire libre. Ahí tenemos una obra de Federico del Campo, titulada Vista del Gran Canal de Venecia. Esta es de 1913. Federico del Campo es un artista muy conocido en Europa. Sus obras forman parte de importantes subastas de obras de arte en el extranjero. Es considerado incluso, según nos comenta Marco Iván Cabrera, como el artista que es, cuya obra es más cotizada a nivel internacional en lo que respecta a artistas peruanos. Y la obra
de Federico del Campo básicamente consiste en impresionantes paisajes con esta técnica del plein air, que significa pintar al aire libre. Sin embargo, son pinturas con tema europeo. Y acá al Perú llegó adquirida por la familia Prado, que luego, posteriormente, entrega esta obra dentro de las piezas de donación al Museo de Arte de Lima. Ese es Federico del Campo. Siguiente. Otro artista destacado a nivel de nuestro país en lo que respecta al paisaje es Teófilo Castillo. Teófilo Castillo también trabaja con esta técnica del plein air. Podemos ver ahí un detalle donde este hecho de trabajar al aire libre significa también generar imágenes rápidas con empastes. Si vemos un detalle, hasta puede parecernos elementos abstractos, pero son detalles que generan figuras y formas, ¿no? Fue específicamente Teófilo Castillo uno de los primeros en interesarse en el paisaje local, tanto la naturaleza, paisaje de la naturaleza, como paisajes urbanos, la arquitectura, y sus obras pictóricas en lo que respecta al paisaje son más sueltas, más expresivas que las obras con escenas históricas, que son más detallistas, ¿no? Acá vemos que el pincel ha sido trabajado de una manera muy suelta y muy expresiva, trabaja con bastantes manchas, y es uno de los principales representantes de esta pintura al aire libre del paisajismo peruano. Pero hay alguien que además dio otros aportes importantes. Siguiente diapositiva. Y nos referimos a José Sabogal. José Sabogal, ustedes saben que tuvo una formación en otros países. Específicamente, él tuvo una formación muy intensa en Argentina, donde empezaban incluso a haber un interés por las culturas originarias, por la tradición cultural, por el patrimonio, por la vida del campo. Entonces, José Sabogal se envuelve de este interés por el origen, nuestros orígenes, por nuestra cultura. También tiene una estadía en Cusco, y él llega a Lima en 1919, inaugura una muestra titulada Impresiones del Cosco en la Casa Brandes, que era una tienda de instrumentos musicales. Eso es muy importante mencionar porque hay que recordar que ya para inicios del siglo XX, pues Lima todavía no tenía espacios dedicados al arte contemporáneo. Habían museos, y más bien habían galerías y espacios alternativos como esta Casa Brandes para exponer arte, ¿no? La muestra de José Sabogal fue todo un éxito. Él presenta sus 37 lienzos con personajes y paisajes del Cusco, y casi toda la exposición fue adquirida por coleccionistas. Entonces empieza también a haber una mirada nueva sobre el arte peruano, que él logra impulsar en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Vamos a la siguiente diapositiva. José Sabogal, designado en 1933 como director de la Escuela de Bellas Artes. Él había entrado antes como profesor, y él llegó a ser una influencia fundamental en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Generando este conocido movimiento indigenista que llega a motivar a muchos jóvenes de aquella época a interesarse en el retrato y en el paisaje andino, incluso a investigar, y empiezan a generarse colecciones. También José Sabogal tiene una producción muy intensa, participó en varias muestras, hizo muestras tanto en el Perú como en el extranjero,
y es así que él también empieza a introducirse también en el mundo del paisaje. Siguiente. Acá tenemos un óleo que se encuentra en la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino. Se titula Vista de Amancaes. Básicamente un paisaje, ¿verdad? También nos sirve como documento visual muy intenso porque sabemos muy bien que en este espacio geográfico se realizaba esta fiesta de Amancaes hasta la década del 50, fiesta que desapareció con el tiempo, y también el espacio ha recibido intensos cambios, transformaciones, ¿no? Sin embargo, esta imagen que captó José Sabogal nos muestra cómo era este cerro, esta gran explanada donde se realizaban las fiestas en el mes de junio, la iglesia que vemos allí y también la gruta donde hay una imagen de una virgen. Eso es muy interesante, cómo el arte del paisaje logra captar un espacio, una determinada época, porque todo lugar está sujeto a transformaciones, tanto de la naturaleza, pero sobre todo transformaciones del mismo, de sus mismos pobladores, ¿no? De los mismos seres humanos intervienen y transforman el espacio. Siguiente. José Sabogal, además, empieza a interesarse bastante por la arqueología. Ahí vemos un monumento, el Tambo Colorado, representado al estilo de él, ¿no? No necesariamente para hacer un paisaje, uno tiene que ser, el artista tiene que ser muy minucioso y muy realista, ¿no? Cada quien con su propio estilo genera estas pinturas al óleo o en acrílico o en acuarela, con su propio estilo, pero generando también esos testimonios. Podemos nosotros ver cómo era determinado lugar en cierta época, ¿no? Por ejemplo, mucha arquitectura prehispánica ha perdido la pintura mural que tenía en su momento, ¿no? Aquí José Sabogal pinta esta obra titulada Tambo Colorado y un monumento con una pintura rojiza, como quizá él debió haber visto en su época. Bueno, y vamos a dar un salto muy grande, porque el arte del paisaje desde entonces, pues, es un tema que ha sido abordado por diferentes artistas, ¿no? Cérvulo Gutiérrez, Víctor Humareda, que hizo una serie de pinturas sobre el Cerro San Cosme, por ejemplo, pintura de paisaje, o pintaba el centro de Lima, fondos de iglesias. Entonces, en verdad, gran cantidad de artistas peruanos se dedicaron a hacer paisajes. En la década del 50, la Sociedad Geográfica de Lima hizo la primera exposición de paisaje peruano. Es así que varios artistas empiezan a tener interés por el paisaje. La enseñanza del paisaje propiamente dicha surge como un propio interés del artista. Las escuelas de formación en arte, según hemos podido conversar con diferentes artistas en la actualidad, ellos nos comentan que muchas veces se realizaba como un ejercicio, ¿no? Es decir, un ejercicio de perspectiva, un ejercicio de profundidad, un ejercicio de composición, que podían hacer durante la carrera de 5 años, 1 o 2 visitas, a lo mucho, con sus profesores al espacio libre, ¿no? No necesariamente se lleva un curso exclusivamente sobre el tema del paisaje, ¿no? En resumen, son iniciativas de los mismos artistas por querer perfeccionar sus técnicas, por querer crear sus propias experiencias y su interés por crear registros o su pasión por crear en el espacio al aire libre, ¿no? Pero también en la actualidad, desde hace 10 años aproximadamente, hay un interés muy grande por
participar de una serie de eventos colectivos y nos referimos a los concursos de pintura rápida. Siguiente diapositiva. El concurso de pintura rápida que ha sido más conocido en las diferentes regiones del país es aquel que se realiza en la ciudad de Cajabamba, en la provincia de Cajabamba, en Cajamarca, desde el 2009 hasta el 2022. Un concurso ideado e impulsado por el maestro bellasartino Pedro Caballero. Pedro Caballero es un artista que a través de un colectivo, ahora Asociación Arcoíris, empiezan a promover a través de la municipalidad y de los gobiernos de turno la realización de estos concursos de pintura rápida. Concursos que reúnen entre 150 hasta 300 artistas en un mismo espacio. Y en este caso estamos hablando de la ciudad de Cajabamba. Artistas que son convocados de manera libre a participar. Siguiente diapositiva. Estas convocatorias pueden tener el apoyo de la Municipalidad Provincial de Cajabamba, porque uno de los principales intereses también es la organización de este evento, ¿no? Y son eventos que tienen además una financiación muy interesante. Estamos hablando de más de 40,000 soles de premios. Y esto también es una motivación para muchos artistas para poder hacer un viaje muy largo. Cajabamba está bastante lejos para cualquiera de nosotros. Y en estos concursos participan artistas que vienen desde diferentes regiones, desde Puno, Junín, Arequipa, Cusco. Artistas del sur, del centro y del norte del país se reúnen en esta ciudad de Cajabamba para participar de un concurso de pintura rápida, que justamente tiene el nombre de José Sabogal Diegues, porque es un homenaje a este destacado pintor indigenista que impulsó el arte indígena en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Entonces se hace un homenaje, pero sobre todo se motiva la creación y además tienen una serie de categorías, para los más jóvenes, la categoría A, que es para jóvenes de 18 a 25 años, la categoría B, que es para adultos de 26 años para arriba, y la categoría C para menores de edad, que viven en la ciudad de Cajabamba. Eso es muy interesante, sobre todo para pensando en el futuro, en los más jóvenes, en que su participación pueda motivarlos a que más adelante ellos también se dediquen a la creación artística. Siguiente. Estos concursos entonces implican premios de adquisición que luego formarán parte de la colección municipal. También significa convocar a un jurado especialista en arte, críticos de arte, historiadores, artistas con trayectoria que vengan de diferentes ciudades. Esto también es muy importante porque también se va creando una colección para la ciudad, ¿no? Porque todas son obras adquisición, pero también aquellos artistas que no han ganado el concurso, pero tienen la posibilidad de vender sus obras a las personas de la ciudad de Cajabamba. Entonces, la comunidad también empieza a tener un interés por adquirir sus propias piezas, sus propias obras, a formar sus colecciones. Siguiente. Ahí tenemos una imagen, las autoridades de Cajabamba,
entregando el premio a un niño y también entregando un premio a uno de los artistas. Ahí vemos a el pintor Gonzalo Altamirano, que es también un destacado artista de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que en ese entonces, el 2016, ganó el primer puesto. Entonces vemos también trabajos de diferentes generaciones en un mismo lugar y artistas, se llega a conformar una pinacoteca con artistas de diferentes ciudades del país. Ese año ganó Gonzalo como un artista de Lima, pero hemos podido ver que cada año ganan artistas de diferentes ciudades, ¿no? Puede ganar alguien de Cusco, un arequipeño, un artista de la Universidad de la Escuela de Bellas Artes de Piura. Esto es muy importante, ¿no? Se va haciendo esta colección con artistas profesionales, porque para este tipo de concursos el nivel de exigencia es muy grande, ¿no? Es una competencia entre 150, 300 artistas y un jurado muy especializado en el tema de la pintura. Siguiente diapositiva. Entonces, después de la jornada de pintar 6 horas o más al aire libre, se hace una exposición. Este es un evento que además genera una dinámica artística en el espacio abierto. La comunidad, las familias, maestras, alumnos, todo el pueblo se moviliza como una gran fiesta para participar de esta exposición. Una exposición monumental de 150, 300 obras instaladas durante un día en el evento. Siguiente. Ahí podemos ver también cómo han instalado y la cantidad de público, ¿no? Es una gran exposición al aire libre. Siguiente. Otro concurso, quizá el más grande de todos, es el concurso que también se realiza en Cajamarca, pero en la misma ciudad, ¿no? En la misma capital. Este concurso va con el nombre de Concurso de Pintura Rápida Mario Urteaga Alvarado, que ha venido realizando 10 ediciones desde el 2011 hasta el 2020. Aquí el nivel de organización es mayor aún, porque estamos hablando de un mayor presupuesto, son 60,000 soles de premios, quizá es el concurso más importante que ha habido hasta la fecha por la envergadura del premio y del formato de organización. Podemos ver incluso todo un proceso de gestión cultural muy intenso, ¿no? Una comisión organizadora, una comisión de logística, una comisión de protocolo, una comisión de soporte técnico, una comisión de cultura, que son las actividades culturales que se desarrollan dentro del concurso, una comisión de exposición, que es la exposición al aire libre, una comisión de prensa y difusión, una comisión de promoción turística, una comisión veedora, una comisión de seguridad, una comisión de medio ambiente. Imagínense todos estos protocolos para llevar a cabo un evento gigante, ¿no? Siguiente. A tal punto que se requieren de varias personas para cada equipo de organizador, ¿no? Para esto también se reúnen muchos voluntarios, participa la municipalidad, es cierto, pero también participan la Escuela de Bellas Artes, Mario Urteaga Alvarado, también la universidad. Hay participación de mucha gente joven para que el evento salga con una calidad de excelencia. Siguiente. En este concurso se reúnen 750 artistas. 750 artistas
Imagínense estas imágenes donde se ve a los 750 artistas primero haciendo cola con sus caballetes en blanco. Aquí también hay una organización y un protocolo muy especial, ¿no? Todos los artistas tienen que llegar a una hora determinada para que se inscriban. Bueno, en la actualidad ya se inscriben vía internet, pero también tienen que sellar cada uno de los lienzos. Y ahí también hay un sistema para verificar que los lienzos estén en blanco, porque todos entran en concurso y todos quieren ganar, también por los premios que son bastante importantes, ¿no? Y la convocatoria es muy grande. Estamos hablando de un concurso que tiene además ya un vuelo internacional, es decir, que empiezan a venir artistas de Chile, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, porque es un evento que ya se ha dado a conocer de manera internacional e incluso contaba con un jurado que venía incluso desde La Habana, desde Cuba, de Colombia y así de varios países para hacer que sea una dinámica incluso de vuelo internacional, ¿no? 750 artistas en todo el centro histórico de la ciudad de Cajamarca. Siguiente. También hay una participación de los niños muy intensa en este evento. Hay una convocatoria con los chicos de la OGEL. Van niños y niñas a participar. Siguiente. Bien, en el caso de Cajamarca también es una situación muy especial porque hay una propuesta de innovación. Y dentro de esta innovación tenemos el paisaje nocturno, que esto también es muy importante. Empezar a crear con la luz artificial de las calles, por ejemplo, ¿no? Los contrastes que se da en la oscuridad. Luego el paisaje realista estilo indigenista, que es lo más tradicional. Y la otra innovación es el paisaje contemporáneo, es decir, la representación más libre, no necesariamente representando el paisaje tal cual, ¿no? Sino los artistas pueden hacer innovaciones técnicas y plásticas, ¿no? El tema que trata, por lo general, es el centro histórico de Cajamarca y sus cuadras adyacentes. Eso significa el paisaje y también los personajes, ¿no? Y también otro tema que se aborda es el paisaje rural. En este caso, el 2016 se hizo el paisaje del distrito de Jesús y Namora, la laguna de San Nicolás. Y como ya habíamos mencionado, estos concursos promueven la colección en cada región. Y en el caso de Cajamarca ya cuenta con una pinacoteca de más de 100 obras. Es por eso que nosotros hoy en día podemos decir también que el arte del paisaje, que en la época virreinal apenas ocupaba el 3% de las colecciones, a inicios de la República el 11%, hoy en día tenemos colecciones 100% de paisaje peruano, ¿no? Y paisaje de la localidad, paisajes reunidos que en el futuro también ayudarán a reflexionar acerca de cómo veíamos nuestro espacio, nuestro territorio. Ese es uno de sus principales valores. Siguiente diapositiva. Respecto a las conclusiones, quería mencionar lo siguiente. Estos concursos de pintura rápida nacen de iniciativas de la sociedad civil a través de las asociaciones culturales organizadas, es decir, nace por iniciativa de aquellos artistas y apasionados por el arte, de querer tener en su ciudad un concurso de pintura rápida que convoque y que reúna un buen número de artistas. Obviamente que para hacer posible esto se requiere de las alianzas con los gobiernos regionales, con las municipalidades, con las escuelas de formación artística, las universidades y también otros tipos de gobiernos relacionados con el turismo que puedan apoyar
y generar estos eventos de gran formato. Dentro de las conclusiones también están que estos concursos de pintura rápida son un ejemplo óptimo de lo que es hacer gestión cultural en la elaboración de sus procesos, elaboración de programas, desarrollo de actividades, búsqueda de auspiciadores, hacer las convocatorias, la difusión, generar contenidos de prensa a fin de promover la creación artística. Eso es muy importante en nuestra época porque ahora hablamos de que los artistas son gestores culturales de sus propias creaciones, pero en este caso en particular los concursos de pintura rápida es promover creaciones colectivas múltiples. Además, son una serie de actividades, ¿no? Porque estos concursos de pintura rápida no es que basta con un día o 2 días, no. Muchos de ellos promueven el turismo. Todos estos artistas llegan un día antes, incluso al lugar, para conocer bien el lugar, ir eligiendo el mejor ángulo de la ciudad para pintarlo, para representarlo. Se hacen una serie de actividades de camaradería, visitas turísticas a algún espacio, degustación de la gastronomía local y el evento de la exposición misma y premiación. Entonces, estos concursos de pintura rápida podrían durar entre 2 a 3 días o 4 días incluso, donde se ha movilizado gran número de artistas hacia una ciudad específica. Entonces, cada concurso de pintura rápida que se realiza en diferentes ciudades del país crea su propia metodología de trabajo, partiendo de las experiencias de otros concursos. Y así como hizo Cajamarca y también Cajabamba, cada uno crea su propia particularidad, su propio estilo de cómo elaborar estos eventos. Importante también que se genera un circuito de artistas que pintan el paisaje. Artistas de diferente formación, de diferentes escuelas, que forman parte de estos circuitos y conocen una y otra ciudad gracias a estos concursos de pintura rápida. Algunos de estos artistas nos comentaron que han conocido casi todo el Perú gracias a la existencia de estos concursos de pintura rápida. Se crea un nuevo registro visual sobre el paisaje de una comunidad. Y eso lo hemos estado mencionando, ¿no? Qué importante es tener a través de las obras de arte, a través de la mirada del artista, de la sensibilidad del artista, diferentes registros de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestras zonas rurales. Finalmente, se promueve el coleccionismo, tanto de las instituciones públicas como de los privados. Se venden desde lienzos en mediano formato hasta lienzos en pequeño formato para el gusto y el bolsillo de cualquier público de la ciudad. Y es así que muchas veces cuando visitamos un pueblo y en un hotel encontramos una pintura al óleo, o en un restaurante encontramos una pintura al óleo, probablemente sea producto de uno de estos concursos de pintura rápida. Muchas gracias.